Amigos, bienvenidos a mi canal literario de cuentos y relatos breves de mi autoría, en el que hoy tengo el gusto de compartirles una aventura en la zona del silencio. Que la disfruten. Marcos ajustó su mochila mientras el sol apenas despuntaba sobre el horizonte de Ciudad Lerdo, Durango. Era el 6 de abril de 2025 y el aire fresco de la mañana contrastaba con el calor que pronto abrasaría la carretera hacia Mapimí. Junto a él estaban sus 4 amigos: Pablo, con su rosario colgando del cuello y una Biblia en la mano; Rufino, de ceño fruncido y mirada analítica; Johnny, el más alto, cuya silueta parecía un cactus en el desierto; y el malhecho, con su leve cojera y una sonrisa torcida que nunca explicaba. Habían planeado esta expedición a la zona del silencio durante meses, atraídos por las historias de ondas magnéticas, meteoritos y avistamientos extraños. El grupo partió en una camioneta Toyota Hilux 4x4, propiedad de Marcos. La ruta por la México 49 era conocida: 69 kilómetros de asfalto y polvo, pasando por Bermejillo antes de llegar a Mapimí. Pablo rezaba en voz baja mientras conducían, pidiendo protección contra las fuerzas desconocidas del lugar. Si Dios nos trajo aquí, algo bueno encontraremos, decía, aunque Rufino lo interrumpía con un seco: lo único que encontraremos es arena y nopales morados si no nos perdemos. Johnny, desde el asiento trasero, se reía y sacaba fotos con su celular, aunque todos sabían que en la zona del silencio no habría señal. Llegaron a Mapimí al mediodía, un pueblo pequeño con casas de adobe y calles polvorientas. Decidieron abastecerse en una tiendita local: agua, tortillas, latas de atún y una linterna extra que el malhecho insistió en comprar por si las luces del cielo se apagaban. Desde ahí, tomaron un camino de terracería hacia el norte, rumbo al corazón del bolsón de Mapimí. El paisaje cambió rápido, la vegetación escasa dio paso a un mar de arena salpicado de ocotillos y cactáceas. A lo lejos, las montañas parecían vigilarlos. Tras una hora de traqueteo, la camioneta se detuvo en un punto donde el camino se desvanecía. Habían llegado a la entrada de la zona del silencio, cerca del ejido La Flor, un lugar marcado por un letrero oxidado que apenas se leía. Marcos bajó primero, sintiendo un cosquilleo extraño en las manos. «Es el magnetismo», dijo Rufino, sacando su brújula, que giraba sin sentido. Pablo se persignó, murmurando algo sobre tierras sagradas o malditas. Johnny, con su 1,90 m, se estiró y señaló una formación rocosa a unos 100 metros. «Parece un cráter, meteorito, quizás». El malhecho, cojeando tras ellos, soltó una risita, o un nido de algo que no queremos despertar. Decidieron acampar cerca de la formación. Mientras montaban las tiendas, el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de rojos y morados. Fue entonces cuando lo vieron: un destello verde cruzó el firmamento, rápido y silencioso, cayendo a unos kilómetros al noreste. «Un aerolito», gritó Marcos, emocionado. Pablo se arrodilló, rezando más fuerte, mientras Rufino tomaba notas en su libreta. Johnny propuso ir a buscarlo al amanecer, y el malhecho, con ojos brillantes, susurró: «Eso no cayó por casualidad. Nos está llamando». Esa noche, bajo un cielo plagado de estrellas, Marcos no pudo dormir, preguntándose si el desierto guardaba algo más que rocas y leyendas. El alba trajo un silencio inquietante. La brújula de Rufino seguía loca, y los celulares, como era de esperarse en la zona del silencio, no daban señal. Marcos lideró al grupo hacia el noreste, siguiendo la dirección del destello verde de la noche anterior. Caminaron entre dunas bajas y matorrales, con el calor subiendo rápido. Johnny iba adelante, usando su altura para otear el horizonte, mientras Pablo rezaba un Padre Nuestro por cada kilómetro. Rufino, con su paso metódico, analizaba el terreno: «Aquí hay más hierro de lo normal. Podría ser por los meteoritos». El malhecho, rezagado, recogía piedritas brillantes y las guardaba en su mochila, murmurando cosas que nadie entendía. Tras 2 horas, llegaron a un cráter pequeño, de unos 10 metros de diámetro. En el centro, una roca negra humeaba ligeramente, rodeada de arena vitrificada. «Es reciente», dijo Marcos, fascinado. Rufino se acercó con cautela, pero Pablo lo detuvo: «No toques nada. Esto podría ser obra del diablo o de Dios probándonos». Johnny, más práctico, sacó su cámara y tomó fotos, aunque la pantalla parpadeaba. El malhecho, sin embargo, se agachó y tocó la roca con un dedo. «Está tibia».
Y vibra, dijo, con una sonrisa que ponía nervioso a todos. De pronto, un zumbido bajo llenó el aire. La brújula de Rufino se estabilizó por un segundo, apuntando al norte, antes de volver a girar. Eso no es normal, gruñó, mientras Pablo empezaba un exorcismo improvisado. Marcos notó algo más, sombras alargadas se movían entre las dunas, pero no había nubes ni aves que las proyectaran. ¿Lo ven?, preguntó, señalando. Johnny entrecerró los ojos, parecen personas, pero, demasiado altas. El mal hecho se levantó de un salto, son ellos. Los que vienen de las estrellas. El grupo se quedó inmóvil, dividido entre el miedo y la curiosidad. Las sombras desaparecieron tan rápido como habían aparecido, pero dejaron una huella, un círculo de piedras perfectamente alineadas alrededor del cráter. Rufino midió el diámetro con una cinta métrica, 3 metros exactos. Esto no lo hizo el viento. Pablo insistió en que era un signo divino, mientras Marcos y Johnny debatían si seguir explorando o volver al campamento. El mal hecho, sin pedir opinión, empezó a caminar hacia el norte, diciendo, el zumbido me dice por dónde. Sin más opción, lo siguieron. El terreno se volvió más accidentado, con rocas que parecían talladas por algo más que la erosión. Al caer la tarde, encontraron una cueva poco profunda en una loma. Dentro, había marcas en las paredes, líneas curvas y puntos que recordaban constelaciones. Esto no es prehispánico, dijo Rufino, frunciendo el ceño. Pablo, pálido, susurró, es como el firmamento que Dios puso sobre nosotros. Johnny alumbró con la linterna y encontró un objeto metálico en el fondo, un cilindro del tamaño de una lata, con símbolos grabados. El mal hecho lo tomó antes de que alguien pudiera detenerlo, y el zumbido se intensificó. Nos están viendo, dijo, mirando al cielo. La noche cayó como un telón sobre la zona del silencio. El grupo se apiñó en la cueva, con el cilindro en el centro como un trofeo inquietante. Marcos lo examinó, era ligero, de un metal que no reconocía, y emitía un leve calor. Rufino intentó abrirlo, pero no había junturas ni cerraduras. Podría ser tecnología avanzada. O un engaño muy bien hecho, dijo, aunque su tono traicionaba su escepticismo. Pablo, aferrado a su rosario, rezaba sin parar, Señor, líbranos de todo mal. Johnny, más tranquilo, sugirió, si es extraterrestre, tal vez sea un mensaje. El mal hecho, sentado en una esquina, tarareaba una melodía extraña, como si el zumbido del desierto le hablara. A medianoche, el cilindro empezó a brillar con una luz azul tenue. Las marcas de las paredes se iluminaron también, proyectando un mapa estelar que Marcos reconoció vagamente, eso es Orión, pero, torcido. Rufino anotaba frenéticamente, mientras Pablo caía de rodillas, convencido de que era una visión celestial. Entonces, el zumbido se transformó en un sonido claro, como una voz lejana. El mal hecho tradujo, con ojos vidriosos, dicen que vinieron hace mucho. Que dejaron algo aquí. Nadie sabía si creerle, pero el cilindro se abrió solo, revelando un cristal transparente con vetas doradas. Marcos lo tomó con cuidado. Al tocarlo, sintió un chispazo, y por un instante vio imágenes, un cielo lleno de naves, un océano donde ahora había desierto, y figuras altas depositando objetos en la tierra. Es un recuerdo, dijo, atónito. Rufino lo miró con incredulidad, ¿un archivo alienígena? Esto cambia todo. Johnny propuso llevarlo a Mapimí para analizarlo, pero Pablo se opuso, esto no es para nosotros. Pertenece a algo más grande. El mal hecho, riendo, añadió, pertenece al silencio. Y el silencio nos eligió. Al amanecer, decidieron volver. Guardaron el cristal en el cilindro y caminaron hacia la camioneta, guiados por las estrellas que aún brillaban. Las sombras altas no reaparecieron, pero el zumbido los acompañó hasta salir de la zona del silencio. En Bermejillo, los celulares volvieron a funcionar y Rufino marcó a un contacto científico en Durango. Pablo, más calmado, dijo, quizá no era el diablo, sino un milagro. Johnny bromeó, o una buena historia para contar. El mal hecho, cojeando atrás, guardó una última piedra brillante y susurró, ellos saben que lo tenemos. De vuelta en Lerdo, Marcos guardó el cilindro en una caja, preguntándose si habían encontrado un tesoro o una maldición. La zona del silencio quedó atrás, pero su secreto viajaba con ellos, un eco del pasado que resonaba en el presente.